Y tú eres un emprendedor, eres dueño de negocio, tienes responsabilidades, tienes un equipo de trabajo, tienes familia. ¿Ok? Tienes un proyecto, tienes un objetivo supremo. ¿Cómo puedes pensar de poder continuar con tu emprendimiento dejando que las demás personas o el sistema de alguna forma pueda atacar tu autoestima? Protección total. Hay un concepto que comparto mucho con mis estudiantes privados, que es el concepto del reality bubble, que significa una burbuja de realidad. ¿Ok? Y es un concepto súper útil, chicos. Tienen que aprender a crearse una burbuja propia de realidad. Ignorar lo que pasa allá afuera y enfocarse solamente en aquello que pueden controlar. Es una estrategia súper útil de emprendedor alfa, porque sabe que la realidad allá afuera está totalmente contaminada y yo tengo que protegerme por mi bien, por mi autoestima, por mi familia, por mis hijos. No existe la realidad, existe tu realidad. Esa realidad en la cual tú puedes cambiar las cosas, modificar, impactar. O sea, tu vida, tu negocio, tus seres queridos, tus amistades más cercanas. Ahí tiene que estar tu atención, no afuera. ¿Por qué hoy quiero tocar el argumento de esto que se denomina el emprendedor alfa? Tienen que saber que las condiciones en las cuales hoy hacemos negocios es realmente muy complicadas. O sea, el nivel de dificultad que hoy tiene el emprendedor para poder hacer funcionar las cosas, digamos que ha aumentado enormemente. Vivimos en un contexto en el cual las distracciones están en todas partes, vivimos en un contexto en el cual muchas veces los gobiernos no nos apoyan, no nos ayudan, no hay incentivos para que haya emprendimientos, y si como eso no fuera suficiente, estamos afrontando una inflación, una crisis económica nunca vista antes, ok, al menos aquí en Europa ha impactado fuertemente, ha aumentado todo prácticamente. Esto lógicamente genera una contracción también del mercado, genera desesperación también de otros emprendedores que no sabiendo qué hacer, de repente bajan aún más los precios, no sé, se desata una guerra de precios también aún más grande. Hasta las grandes marcas de repente que tienen dificultad también entran en guerra de precios. Entonces estamos en una situación en la cual hoy hacer negocios se ha transformado realmente en una lucha constante, ¿no? Entre o mi negocio va adelante o el negocio de la competencia, no hay muchas cosas. Y en este contexto pues es que nace este concepto del emprendedor alfa, mejor dicho, aquel emprendedor que se da cuenta que estamos viviendo en un momento particularmente complicado y en vez de lamentarse, en vez de echar la culpa al gobierno, en vez de perder tiempo quejándose, que no sirve para nada fundamentalmente, sí, puede servirte ese momento para liberar un poco de estrés, pero al final no te lleva a ninguna parte. ¿Qué cosa hace el emprendedor alfa? Pues toma el control de la situación. Este es el concepto inicial, ¿ok? Ahora te comparto 4 estrategias. Primera cosa que les aconsejo si quieren mantenerse derechos, si quieren que el negocio, cualquier sea vuestro emprendimiento, continúe a crecer, protege y aumenta tu autoestima. La autoestima es ese valor que tienes de ti mismo. ¿Y por qué es importante sobre todo en este momento, chicos? Porque, como ustedes saben, los medios más utilizados en este momento son las redes sociales. Y gran parte de las redes sociales, lo único que te hace llegar son mensajes de, digamos que el mensaje subliminal es que eres pequeño, es que tienes una vida infeliz, es que los demás se están divirtiendo y tú estás solamente con tu negocio. La visual que te transmite las redes sociales muchas veces es el que la gente se está divirtiendo allá afuera, la gente viaja, va a conocer países, está en Dubái, después están en Londres y después están en Italia y se van a España. O sea, la gente en las redes sociales es millonaria, viajan y se divierten y están siempre felices y fiesta, y uno dice muchas veces, ¿y yo? Tengo que trabajar duro y parejo todos los días, ¿no? Nunca tiempo de repente, sobre todo cuando estamos iniciando, para de repente salir de viaje. Entonces, las redes sociales muchas veces, la información principal en este momento, muchas veces ataca tu autoestima. Entonces, sabiendo esto, es importante que protejamos nuestra autoestima. Antes que todo, viendo todo esto por lo que es. O sea, mensajes muchas veces falsos. Sin muchas veces. Mensajes prácticamente falsos. ¿Por qué? Porque en redes sociales casi siempre las personas comparten, digamos, lo mejor de su día. O sea, ese fragmento que de repente tiene una bonita vista por detrás, lo inmortalan y lo suben en redes sociales. Pero no es la realidad. Entonces, si lo vemos como son las cosas, protegemos nuestra autoestima. Proteger la autoestima tiene que ver mucho también con el tema de la información que consumimos. Acordémonos que el sistema en este momento trata de inyectar más miedo posible en todo aspecto. Personalmente he dejado de ver la televisión de hace muchísimos años y de vez en cuando de repente voy a la casa de mis
suegra, o hoy de repente, ¿no?, a algunos a mis amigos. Y cuando escucho el noticiero, chicos, digo, ¿cómo la gente puede escuchar esto? O sea, noticias catastróficas desde el inicio hasta el final. Ese que mató al otro, ese que robó esto, el otro corrupción, y el delincuente, y el pedófilo, y el... de todo, ¿ok? Entonces, todo esto, ¿qué cosa hace? Pues va a dañar tu autoestima. Y tú eres un emprendedor, eres dueño de negocio, tienes responsabilidades, tienes un equipo de trabajo, tienes familia, ¿ok? Tienes un proyecto, tienes un objetivo supremo. ¿Cómo puedes pensar de poder continuar con tu emprendimiento dejando que las demás personas o el sistema de alguna forma pueda atacar tu autoestima? Totalmente, protección total. Hay un concepto que comparto mucho con mis estudiantes privados, que es el concepto del reality bubble, que significa una burbuja de realidad. ¿Ok? Y es un concepto súper útil, chicos. Mejor dicho, tienen que aprender a crearse una burbuja propia de realidad. Ignorar lo que pasa allá afuera y enfocarse solamente en aquello que pueden controlar. Es una estrategia súper útil de emprendedor alfa. ¿Ok? Porque sabe que la realidad allá afuera está totalmente contaminada y yo tengo que protegerme por mi bien, por mi autoestima, por mi familia, por mis hijos. Arturo, ¿significa que tienes que vivir tienes que ignorar la realidad? No, no existe la realidad. Existe tu realidad. ¿Ok? Esa realidad en la cual tú puedes cambiar las cosas, modificar, impactar. O sea, tu vida, tu negocio, tus seres queridos, tus amistades más cercanas. Ahí tiene que estar tu atención. No afuera. Afuera no tiene nada que ver. Tus clientes... ¿Ok? Ustedes hacen parte de mi reality bubble. Con ustedes estoy hablando. ¿Ok? Pero no dejo que la Matrix, como se dice, vaya a, en alguna forma, contaminar mi mente. Número 2. Para ser un emprendedor alfa tienes que vencerle a tu mente. ¿Qué significa? Tienes que saber que la mente humana no está para llevarte al éxito. O sea, la mente humana no tiene como trabajo primario hacer que llegues a tus objetivos, que cumples tus metas. La única función que tiene tu mente, la única, ¿ok? No, dos en realidad. Una es mantenerte en vida. Dos es ahorrar la mayor cantidad de energía. Ese es el único trabajo que tiene tu mente, ¿ok? ¿Qué significa? Que si quieres ser un emprendedor alfa, un emprendedor que logra sus objetivos, crea su comunidad, es un líder en su sector, ¿ok? Es un líder para sus clientes, tienes que luchar todos los días con la mente. ¿Ok? Cuando les digo, despiértense a las 5 de la mañana, tómense esas 2 horas solamente para ustedes. ¿Ok? Revisen números, estudien, hagan que esas 2 horas sean las 2 horas de oro para vuestro emprendimiento. No les estoy diciendo que sea fácil. Cuando les digo estudien de marketing, aprendan cómo funciona el mercado, contágiense de gente que también está haciendo negocios, entren en ese contexto, ¿ok? Sean curiosos. No les estoy diciendo que es fácil. Al contrario, es totalmente difícil. Porque si fuera por tu mente, te quedarías en tu cama a dormir todo el día. Cuando decides, por ejemplo, de ir al gimnasio, los primeros días de repente la motivación te hace ir tranquilo. Pero a partir de la tercera, cuarta, quinta vez, tienes que luchar con tu mente, tienes que ganarle a tu mente. Porque tu mente va a encontrar excusas. Es demasiado tarde o es demasiado temprano, me hace mal la pierna, me duele la cabeza, no tengo ganas. ¿Por qué no vemos una película en Netflix? ¿Por qué no nos comemos un heladito? ¿Okay? Nuestra mente está constantemente en ese contexto. Es una lucha constante. Y esto nos enseña qué cosa, que todos los días cuando llegamos a casa, a la cera se dice en italiano, cuando llegamos en la noche a la casa, ¿qué cosa hacemos? Pues fundamentalmente preguntémonos, hoy, ¿quién ganó? ¿Gané yo? ¿O ganó este maldito que nos quería tener tranquilos sin hacer nada? Es muy importante saber esta cosa, que todos los días tenemos que luchar con la mente. Ya no es suficiente tener que pelearnos con los clientes, ya no es suficiente tener que discutir con los proveedores, ya no es suficiente tener muchas veces que de repente organizar el equipo, ¿no? Sino que también es aquí. Y esta es la cosa más difícil, ¿eh? La cosa más difícil, vencerle a tu mente. Por eso que se dice, ¿no?, que tu peor enemigo eres tú mismo, muchas veces. ¿Por qué? Porque tienes buenas intenciones, pero no logras dominar a tu mente. Arturo, ¿y cómo se hace esto? Enseñándole, demostrándole que eres tú que tienes el control total de tus decisiones. ¿Ok? Hay un truquito, no es el tema de hoy. Si les interesa este tema, de repente los tocamos más adelante. Muy eficaz, que aplico personalmente, que manda en confusión tu mente y cualquier cosa que quieras hacer, funciona. Es el truco de los 3 segundos. ¿Qué significa esto? Cuando quieres hacer algo, cualquier cosa sea, cuentas hasta 3 y antes que llegue el 3 lo haces.
Ejemplo, Arturo, mañana quiero iniciar a despertarme temprano a las 5 de la mañana porque quiero entrar en esta rutina y crear 2 horas más de trabajo, 2 horas más de estudio, 2 horas más de meditación, lo que tú quieras. Cuando abres los ojos o suena el despertador, antes de que inicies a pensar algo, antes de que tu mente inicie a hacerte recordar que ese día tienes que pagar los recibos, que tienes que hacer, antes que reaccione tu mente, despiertas, cuentas 1, 2 y ya estás en pie. Le ganaste a tu mente. Entonces dijimos, chicos, 1, protejan vuestra autoestima, protejan la cosa más importante, que es esa opinión que tienen de ustedes, que tiene que ser positiva, muy positiva. Y esto ya lo tenemos en forma innata. Chicos, todos ustedes tienen una alta autoestima. El problema es que entran en contacto con el mundo externo, que toma esa autoestima, la destroza. Tienes que vencer a tu mente y tienes que proteger tu cuerpo. Eso significa ser un emprendedor alfa. ¿Ok? Aquel emprendedor que toma conciencia que nuestro cuerpo es nuestro único y nuestro mejor activo. ¿Ok? Es dentro de este contexto que tenemos que pasar toda nuestra vida en este mundo. ¿Ok? Significa que tenemos que darle el peso que merece. Solo que mucha gente no piensa en eso, ni siquiera se pone la pregunta. ¿Ok? Vive, pues viaja por el mundo simplemente utilizando esto como si fuera la última cosa importante, cuando es la primera cosa. No es que tenemos una opción B. ¿Ok? Entonces, sabiendo que es nuestro mejor activo y sobre todo sabiendo que es nuestro cuerpo que genera la energía suficiente para poder impactar en el mundo, ¿ok? Trato de protegerlo como si fuera un niño. ¿Cómo protegen a vuestros hijos? ¿Cómo protegen? Los protegen porque los mantienen atentos, que no corran peligros, comer saludable, no gaseosa, solamente agua. Fumar, estás loco, ¿ok? Te arruinas los pulmones. No se hace eso, ¿ok? Vas a dormir temprano porque tienes que reposarte correctamente. Ese cuidado que usted tiene con vuestro hijo, ¿ok? Debe entenderlo exactamente con ustedes. Igual, ¿ok? Eso significa proteger tu cuerpo. A tu hijo no lo mandas de repente a clases de karate, no lo mandas de repente a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque tiene que moverse, ¿no? Porque le hace bien. ¿Y tú? Tú eres tu primer activo. Entonces, comprender esto te pone en las mejores condiciones para que seas un emprendedor alfa. Un emprendedor significa un emprendedor líder. Cambia estos hábitos, cambia estos chips, ¿okay? Y la gente te ve en forma diferente. Inicias hasta a hablar diferente. ¿Okay? Ves el mundo en forma diferente. Te imposesas de tu serenidad, de tu equilibrio emocional. Porque al final todo esto tiene nada que, no, digamos que tiene una consecuencia, que a un cierto punto eres una persona serena. ¿Ok? Tranquila. La serenidad bate todo. La serenidad es aquel elemento, aquel nivel emocional que te permite de poder hacer cualquier cosa. Porque estás sereno, estás tranquilo. ¿Ok? No vives con la agitación, la preocupación, el miedo. Elimina esa ropa. El miedo genera estrés. ¿Ok? El estrés mata tu cuerpo. El estrés genera enfermedades. ¿Ok? Entonces es muy importante tener estos conceptos para entender que si cambio esto y aplico el marketing, no hay límites. El límite es el cielo.